En este punto del curso vamos a necesitar calcular la cantidad de direcciones de red y la cantidad de direcciones de host, y para ello haremos uso de una fórmula simple. Para calcular la cantidad de direcciones de red usamos la fórmula 2 elevado a la n. Aquí n representa los bits de la parte de red, y para calcular la cantidad de direcciones asignables a host hacemos uso de la fórmula 2 elevado a la n menos 2. Aquí la n igualmente representa la cantidad de bits de la parte de host, y en este caso restamos 2 porque existen dos direcciones que no se utilizan para asignar a host individuales. Estas dos direcciones son la dirección de red y la dirección de broadcast. Más adelante podremos identificar ambas direcciones. Anteriormente les hablé de que las direcciones IPv4 se componen de 32 bits, y con estos 32 bits es posible tener un total de 4.294.967.296 direcciones IPv4. Estas direcciones son agrupadas dentro de rangos definidos en las clases A, B y C. En la clase A tenemos 7 bits para formar redes y 24 bits para asignar direcciones a host. Por lo tanto, en la clase A solo es posible encontrarnos con 128 redes distintas, es decir, 2 elevado a la 7. Y cada una de estas redes puede albergar un total de 16.777.214 direcciones de host, es decir, 2 elevado a la 24. Dentro de la clase B solo contamos con 14 bits para formar redes y 16 bits para asignar direcciones a hosts. Por lo tanto, en esta clase solo podemos formar 2 elevado a la 14, es decir, 16.384 redes distintas, y cada una de estas redes puede albergar 2 elevado a la 16, 65.534 direcciones de host. Para la clase B tenemos disponibles 21 bits para formar redes y 8 bits para las direcciones de host, de modo que con 21 bits podemos formar 2 elevado a la 21, 2.097.152 redes distintas. Cada una de estas redes puede albergar un total de 2 elevado a la 8, 254 direcciones a host. Ahora quiero que presten atención a lo siguiente. En la clase A solo se utilizan 7 bits para crear redes y 24 bits para direcciones de host. Eso nos da un total de 31 bits. En la clase B se utilizan 14 bits para red y 16 bits para host. Esto nos da un total de 30 bits. Y en la clase C se utilizan 21 bits para red y 8 bits para host. Esto nos da un total de 29 bits. Pero las direcciones IPv4 se componen de 32 bits. ¿Y entonces? Pues para avanzar con paso firme y sin dudas, vamos a aclarar esta duda. La clase A, B y C no utiliza 8, 16 y 24 bits respectivamente para crear redes. Esto se debe a que en los inicios de las redes no existía el concepto de clases, y el organismo encargado de asignar direcciones IP fue asignando muchas direcciones a grandes empresas que las solicitaban. Pero luego se dieron cuenta de que el número de direcciones IPv4 no sería suficiente para la demanda futura. Fue entonces cuando los encargados de la gestión de las IPv4 crearon algunas soluciones para gestionar mejor la asignación de direcciones IPv4 a las empresas que las necesitaran. Así nació el concepto de las clases A, B, C, D y E. Y como vimos al inicio, las direcciones de clase A utilizan 8 bits para identificar la red y 24 bits para identificar el host. La clase B utiliza 16 bits para la parte de red y 16 para la parte de host. Luego, la clase C utiliza 24 bits para identificar la parte de red y 8 bits para identificar la parte de host. A lo que quiero llegar es a esto. La clase A no utiliza todos sus 8 bits para crear redes, porque cuando se creó el concepto de clases, ya se habían asignado muchas direcciones IPv4 a grandes empresas. Entonces, no se podía contar con dichas direcciones para alojarlas en las distintas clases creadas. Igualmente, con la clase B no se utilizan los 16 bits para crear redes, sino 14, por la misma razón, al igual que con la clase C, que solo utiliza 21 bits para crear redes.
Ya que hemos despejado esta pequeña duda, vamos a adentrarnos al asunto del subneteo. Primero respondamos a una pregunta. ¿Qué es subnetear? Subnetear es coger una red y fragmentarla en pequeños grupos de redes más pequeños. ¿Por qué es necesario subnetear una red? El subneteo es necesario cuando no queremos desperdiciar direcciones IP dentro de una red muy grande. Además, cuando estamos desarrollando un plan de direccionamiento IP para una empresa, resulta más eficiente agrupar distintos departamentos de la misma en subredes pequeñas. De este modo, se tiene un mejor control de cada uno de los nodos, pero además, cuando creamos subredes, estamos aislando los posibles problemas que puedan surgir en determinada sección de la red. Si por ejemplo, el departamento de ventas de la empresa se ve afectado por tormentas de broadcast por cualquier razón, dicha tormenta solo afectará a la subred del departamento de ventas. Pasa todo lo contrario cuando en una empresa se maneja una sola red grande para todos los equipos. Cuando surge un problema como el anterior, toda la red empresarial se verá afectada, lo que puede generar en pérdidas de dinero o en que se detengan las funciones de todo el personal de la empresa hasta que se elimine el problema y se reanuden las labores. Según las tres clases de direcciones que vimos, podemos apreciar que las direcciones de clase A pueden ser utilizadas por empresas enormes. La clase B es especial para empresas medianas y la clase C es ideal para empresas pequeñas. Recordemos, en la clase A existen 128 redes y cada una de ellas puede albergar más de 16 millones de hosts. En la clase B existen 16.384 redes y cada una de ellas puede albergar más de 65.000 hosts. Por último, en la clase C existen más de 2 millones de redes, pero cada una de ellas solamente puede albergar 254 hosts. Muy bien, mis queridos Teammasters, agradezco el tiempo que le dedican a mis videos. No olviden darle like, comentar y suscribirse si quieren apoyar este pequeño proyecto. Nos vemos en la próxima oportunidad.